La Edad Moderna y las exploraciones. A lo largo del siglo XV y XVI, las potencias europeas emprendieron una expansión territorial y viajes de exploración que hicieron que se pasara del práctico desconocimiento del mundo fuera de Europa, propios de la Edad Media, a conocer prácticamente todo el planeta, tal y como vemos en la imagen. Durante la Edad Media eran muy apreciados en Europa los productos que llegaban de Extremo Oriente, tales como la seda y sobre todo las especias. Recordemos que en esta época el salazón y el ahumado eran los únicos medios prácticamente para conservar los alimentos, y las especias daban gran sabor a los mismos. Las especias eran traídas por los mercaderes a través de la ruta de la seda. Serán personajes como el veneciano Marco Polo, cuyas aventuras podemos conocer por la famosa serie de Netflix y también por su libro, El Libro de las Maravillas. Este viajero veneciano dio a conocer elementos como el papel, la pólvora, que los chinos utilizaban para fuegos artificiales, o la brújula, así como otros muchos elementos que procedían de Extremo Oriente. La ruta de la seda llevaba en un largo viaje por tierra los productos desde China hasta Constantinopla. Eran rutas terrestres, marítimas, largas y peligrosas, lo que encarecía mucho los productos. En el año 1453, los turcos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Muchos autores, como Henri Pirenne, consideran este hecho como el que marca el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, si bien en España e Italia será la llegada de Colón a América, el 12 de octubre de 1492, lo que marca el paso de un periodo a otro. Tras la caída de Constantinopla, los comerciantes europeos tuvieron que buscar rutas alternativas. La navegación en la Edad Media era una navegación centrada en el mar Mediterráneo. Era básicamente de cabotaje, es decir, que estaban en permanente contacto visual con la costa. Además, las aguas del Mediterráneo son relativamente tranquilas. Una serie de inventos como la brújula, que permitió navegar en mar abierto, el astrolabio y el cuadrante, que permitieron calcular la latitud, la corredera y la ampolleta, que posibilitaron calcular la velocidad, y todos ellos en general permitieron mejorar la navegación, posibilitando la navegación nocturna, lo que a su vez posibilitaba acortar los viajes marítimos. Pero además, la navegación por el Océano Atlántico precisaba de innovaciones en los barcos. Estos pasaron a tener timón en su eje, a fin de mejorar su maniobrabilidad. Aparecieron nuevos veleros, como la nao y la carabela, con mayor capacidad de carga y más maniobrables en mar abierto. Pero también se mejoró la cartografía, con los portulanos, que representaban las costas, las vías marítimas y los obstáculos en la navegación. Interesaba representar sobre todo las costas y aquellos accidentes del relieve que se vieran desde el mar y que sirvieran para orientarse en la navegación. Canarias en la expansión atlántica. Durante la Edad Media son pocas las noticias que tenemos de Canarias. Parece como si Europa, que durante la Edad Media se encerró en sí misma, hubiera perdido todo contacto con nuestro archipiélago, que sí aparece reconocido en la antigüedad clásica. Aunque la visibilidad hace muy probable que las poblaciones árabes del norte de África conocieran y visitaran el archipiélago, la falta de textos y de evidencias arqueológicas hacen que ese contacto sea simplemente una hipótesis hoy en día. Será en el siglo XIII cuando la expansión atlántica haga que Canarias fuera redescubierta y nuevamente visitada. Por un lado tenemos la navegación realizada por los genoveses. Primero, hay noticias de que en el año 1291 los hermanos Vivaldi intentaron alcanzar por mar una nueva ruta hacia la India, expedición que desapareció sin dejar rastro. Segundo, en 1312 Lancelotto Malozzello, otro genovés, llegó a la isla de Lanzarote, construyendo una torre en el actual castillo de Guanapay en Teguise, permaneciendo en la isla durante 20 años. Y por último, en 1341, Nicoloso d'Arreco y Angiolino de Tequia recorrió el archipiélago y descubrieron a los aborígenes. Por otro lado, tras los genoveses serán los mallorquines y los catalanes quienes en la segunda mitad del siglo XIV trabajen como marineros para la corona de Aragón y visiten el archipiélago canario en busca de esclavos horchillas, que como vemos en la imagen servían para teñir telas y cueros. Los mallorquines y catalanes serán los primeros que intentarán introducir seriamente el cristianismo en Canarias. De este modo, en 1351 se creó el Obispado de la Fortuna, con sede en Telde. A finales del siglo XV serán los castellanos y andaluces los que tomen la iniciativa y vendrán a las islas en busca sobre todo de esclavos. La expansión atlántica portuguesa.
Desde comienzos del siglo XV, Portugal buscaba encontrar una ruta hacia la India, con la que comerciar directamente y no por medio de comerciantes italianos y musulmanes. Buscaba hacerse con el comercio de la seda y de las especias. Será Enrique el Navegante, infante de Portugal, el que impulsa la expansión portuguesa. Para fomentar esta expansión circunnavegando África, creó la Escuela Náutica de Sagres, de la que en la imagen podemos ver su famosa Rosa de los Vientos y que formó a muchos marineros y cartógrafos. Los mapas, además, se iban completando por medio de la información de los muchos viajes que los marineros portugueses realizaron. Los portugueses conquistaron Ceuta en 1415, descubrieron las islas de Madeira en 1419, Azores en 1431, incorporando dichos territorios a la corona de Portugal. En 1434 llegaron al Cabo de Bojador. En 1446 ocuparon el archipiélago de Cabo Verde y en 1460 llegaron al Golfo de Guinea. Tras morir Enrique el Navegante en ese mismo año de 1460, que era el principal impulsor de esta expansión, los avances continuaron pero con mayor lentitud. En 1482 Diego Cao descubre la desembocadura del río Congo, mientras que en 1487 Bartolomeu Díaz dobla el Cabo de Buena Esperanza. Serán 10 años después, en 1497, cuando Vasco da Gama finalmente llegue a la India, exactamente a Calcuta, consiguiendo por fin realizar el gran sueño de Enrique el Navegante y poner en contacto directo Portugal y la India para comerciar los productos sin necesidad de intermediarios. En 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió Brasil. Los portugueses crearon múltiples factorías que servían para abastecer a las naves y asegurar el comercio. La expansión atlántica castellana. Castilla no pudo ponerse a realizar esa expansión atlántica en fechas tan recientes como Portugal, debido a que se encontraba inmersa en el proceso de reconquista. Portugal ya había acabado la suya en el siglo XIII, mientras que Aragón, a inicios del siglo XIV, también la había terminado y se había volcado principalmente en el Mediterráneo. Pero a partir del reinado de los reyes católicos, cuando prácticamente todo el territorio peninsular, a excepción del reino nazarí de Granada, que vemos en violeta en la imagen, se encontraba en manos cristianas, pudo dedicarse a esta tarea con mayor interés. Será clave la figura de Cristóbal Colón, que estaba convencido de que la teoría de que la Tierra era plana, aceptada durante la Edad Media, estaba equivocada, y que la Tierra era por tanto esférica, por lo que según su teoría podría llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pensaba que la Tierra era de menor tamaño que lo que realmente es, y no contaba con la existencia del continente americano. Tal y como vemos en la imagen de la derecha, sería el tamaño que Colón pensaba que tenía la Tierra, mientras que la de la izquierda es el tamaño real. Primeramente Colón presentó su proyecto al rey de Portugal, que inmerso en el proyecto de su ruta por el sur, circunnavegando África, pensó que el proyecto de Colón era demasiado arriesgado al tener que navegar perdiendo de vista la costa. Colón buscó entonces el apoyo de los reyes católicos, que accedieron a financiar la empresa. La expedición finalmente estuvo dirigida por Colón y los hermanos Pinzón, y contó con 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María. Salió el 3 de agosto de 1492. Recordemos que el reino nazarí de Granada había sido finalmente conquistado el 2 de enero de 1492. El lugar de salida sería el puerto de Palos de la frontera, que vemos en la imagen. Se dirigió primero hacia Canarias y alcanzaron las costas de América el 12 de octubre de 1492. Colón creyó que había llegado a Zipango, Japón, pero como ya hemos dicho, la Tierra era mayor de lo que pensaba. Como vemos en la imagen, él pensaba que había llegado a Asia, pero realmente había llegado a la isla de Guanajaní, a la que renombró como San Salvador. Colón llegó a realizar 3 viajes más de exploración por el continente. El nombre actual le fue dado por Américo Vespucio, que en el siglo XVI demostró que aquellas tierras eran un nuevo continente. La rivalidad entre Castilla y Portugal llevó a los reyes católicos a acudir al Papa para que éste decidiera sobre la propiedad de las nuevas tierras descubiertas en América y en África. Castilla y Portugal acabaron firmando en 1494 el Tratado de Tordesillas, que creó un meridiano a 370 leguas al oeste de las Azores. Las tierras que estaban al oeste de este meridiano serían para Castilla, mientras las situadas al este serían para Portugal. Este reparto del mundo se haría sin contar con otras potencias y tampoco con los pueblos indígenas, pero supuso la creación de 2 grandes imperios ultramarinos. En el año 1519 partió de Sevilla una expedición al mando del portugués Fernando de Magallanes,
que pretendía encontrar un paso entre el Atlántico y el Pacífico para alcanzar las Islas Molucas, también llamadas Islas de las Especias. El estrecho que comunicó ambos océanos, es decir, el Atlántico y el Pacífico, recibió el nombre de Estrecho de Magallanes. Magallanes murió durante el viaje, exactamente en Filipinas, y sería su viaje terminado por su contramaestre Juan Sebastián Elcano en el año 1522. Con ello se daba la primera circunnavegación al mundo. La América precolombina. Al llegar Colón a América, las principales culturas precolombinas eran los mayas, que vivían en ciudades independientes gobernadas por un jefe supremo. Eran comerciantes y politeístas. Los incas, que tuvieron un amplio imperio. La autoridad suprema era el Inca, considerado el hijo del sol. También eran politeístas. Aztecas. Eran un pueblo guerrero, poblaron México desde el siglo XII. Cobraban un impuesto a los vencidos. Eran politeístas, formaban un imperio, eran una sociedad muy estratificada. Cambios socioeconómicos. Tras la crisis demográfica del siglo XIV, recordemos la peste negra que había asolado Europa desde 1347 a 1351, la población europea comienza a recuperarse en el siglo XV. La sociedad europea siguió siendo estamental y teniendo a la nobleza y al clero como los grupos más poderosos socialmente. La alta burguesía alcanzó un gran poder y algunos como los Welser o los Führer se emparentaron con la nobleza para alcanzar un poder social que se uniera a ese poder económico. La pequeña burguesía, compuesta por artesanos y pequeños comerciantes, vivían modestamente, mientras que los campesinos siguieron soportando duras condiciones de vida. En general, los siglos XV y XVI fueron una época de prosperidad económica según Carlos Cipolla. El crecimiento de la población provocó un aumento de la producción agrícola, al ocuparse nuevas tierras. Se incrementó también la demanda de productos artesanales y aumentaron los intercambios comerciales. El centro de la economía europea pasó del Mediterráneo al Atlántico. Se crearon además grandes compañías mercantiles y se extendió el uso del crédito, apareciendo los cheques y las letras de cambio, que permitieron realizar operaciones comerciales sin necesidad de disponer de dinero en metálico, con lo que cobró importancia la actividad bancaria. Destacaron familias como los Medici, los Spínola, Borromeo, los Fiuga, los Welser. A partir del siglo XV surgieron bancos públicos como la Taula de Canvi de Barcelona. Otras instituciones bancarias del periodo fueron la Casa de San Giorgio de Génova, fundada en el siglo XV, o el Banco Rialto de Venecia, fundado en el siglo XVI.